Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, cada uno de ustedes en los lugares donde se están conectando a este espacio académico. Les agradecemos a todos por su tiempo y su disposición a seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina y todo el mundo. Gracias a todos por ser parte de la comunidad de fisioterapeutas más grandes de toda Latinoamérica. Para nosotros es muy importante trabajar con ustedes y para ustedes. Y por eso compartimos el conocimiento, educamos con calidad y formamos para emprender. Les voy a compartir un poquito de la dinámica de este webinar antes de dar inicio a la conferencia. Les comento que voy a estar compartiendo por medio del chat un link de asistencia para que se registren y podamos hacerles llegar la grabación de este webinar. También es importante pues permanecer con el micrófono en silencio para que tengamos un mayor control en la sala, que no hayan interrupciones y los invito a que por favor las dudas que vayan teniendo nos las puedan compartir a través del chat, que serán resueltas al final de esa conferencia. Bueno, sin más preámbulos, les comento que hoy vamos a estar en compañía de nuestra ponente Olga Lucía Uribe. Ella es especialista en rehabilitación de piso pélvico y además es ponente en nuestro diplomado internacional en fisioterapia y rehabilitación de piso pélvico, que ya inicia el próximo 28 de marzo. Entonces espero que todos estén súper atentos, que disfruten del webinar y bienvenida Olga Lucía, ¿estás por ahí? Sí. Hola, hola, hola a todos. Feliz tarde, noche ya. Bueno, tú me dices cuando quieras que empiece a compartir Claro que sí, ya tienes habilitado para que puedas comenzar a compartir tu pantalla. y empezamos de una vez. Sí, dale. Listo, perfecto. Entonces, nada, vamos a dar paso a esto. Bienvenidos a todos a este webinar. Hoy voy a compartir con ustedes una charla como muy chévere, muy dinámica sobre la parte de la valoración de suelo pélvico y la importancia que tiene en la rehabilitación pelviperineal. Ya me presentaron, mi nombre es Olga Lucía Uribe y soy fisioterapeuta pelviperineal, ya tengo unos añitos de experiencia en esta área y bueno, espero que le saquen el máximo provecho a esta charlita. Al final supongo que habrá un espacio para preguntas, entonces no duden en hacerlas, créanme que preguntando es como uno más aprende, entonces pues ahí estaré dispuesta para poder resolver todas sus dudas. Bueno, entonces voy a partir diciéndoles que siempre que pensamos en valoración de suelo pélvico, o nos quedamos mudos porque no tenemos ni idea de lo que nos están hablando, ni de dónde está ubicado ese dichoso piso pélvico, y digamos que las personas que medianamente saben ya del tema simplemente van a pensar en que es allá abajo, que es la zona genital y nada más. Y resulta que se les viene a la mente esta imagen que tienen ustedes de fondo, que es ese par de guantes cuando uno se los pone y hace el golpeteo como contra la piel y como que eso ya le empieza a generar a uno como un poquito de miedo, de angustia, una experiencia que realmente no es muy agradable para quien va a ser evaluado. No les voy a decir que no sea indispensable realizar una exploración física pues de esta zona que para muchas personas es prohibida y muy tabú, porque sí lo es súper importante que lo podamos hacer, pero con este webinar quiero abrirles la mente a pensar que la valoración funcional del piso pélvico inicia desde que el paciente llega a nuestro consultorio, desde que llega a nuestra consulta. Y como esta charla yo sé que la van a estar escuchando, la están viendo mis futuros colegas, pues es indispensable decirles que no solamente tiene que ver con anos, con penes y con vaginas, sino que esto implica realmente, mejor dicho, hasta la emoción del paciente cuando está llegando a nuestra consulta, su estado de ánimo, la motivación que lo llevó a consultar, las mismas tensiones musculares que tienen otras partes del cuerpo y que van a repercutir seguramente, por ejemplo, en la postura del paciente. Y si esa postura no está adecuada, eso va a alterar la biomecánica del cuerpo. Y si se altera esa biomecánica del cuerpo, pues la distribución de las presiones a nivel abdominal se va a ver alterada. Y por ende, si esa distribución
de presiones está alterada, pues eso va a recaer hacia dónde, hacia ese chakra raíz, hacia esa zona central de nuestro equilibrio o a lo que llamamos piso pélvico, ¿cierto? Entonces voy a comenzar también hablándoles un poquito de los roles que nosotros como fisioterapeutas en esta área de especialidad de la fisioterapia, que es el piso pélvico, cumplimos y tenemos. Entonces, el primero, si ustedes lo ven allí, es evaluar el grado de desempeño y o de disfunción que tiene el piso pélvico. Entonces partimos netamente de la valoración, del evaluar cómo está esa funcionalidad a nivel de ese suelo pélvico. También tenemos otros roles que van a depender de esa valoración, por ejemplo, establecer objetivos de tratamiento que sean totalmente individualizados, basados en esa valoración personalizada, para poder proponer claramente tratamientos que estén adaptados a esas necesidades del paciente. Vamos a restablecer las funciones del piso pélvico que se encuentran alteradas, ya sea desde el ámbito urinario o desde el ámbito sexual o desde el ámbito evacuatorio. Vamos a disminuir o vamos a eliminar el dolor en el caso de que sea miofacial o neuropático. Vamos a optimizar y va a mejorar la elasticidad, el trofismo y la vascularidad de los tejidos que encontramos allí en esta zona, todo lo que tiene que ver con la piel, con la mucosa, con los mismos músculos. Vamos a optimizar los resultados posquirúrgicos. De hecho, sería fundamental y buenísimo que se generara una conciencia frente a esto de un manejo, digámoslo así, prequirúrgico y posquirúrgico, para que los resultados de esas cirugías tengan el efecto esperado por el paciente y por nosotros como profesionales de la salud. Vamos a complementar también los manejos multidisciplinarios. Aquí esto le voy a hacer un poquito de énfasis, y es que nosotros tenemos que ver al paciente como un todo, y como fisioterapeutas pues no nos podemos encargar de la parte médica, ni los médicos se pueden encargar de la parte fisioterapéutica, sino que realmente somos un complemento, y ese complemento lo que va a permitir es que el paciente salga del problema o de la disfunción o de lo que viene a consultar con óptimos resultados y que salga satisfecho. Claramente, si esto lo hacemos de esa manera, vamos a repercutir en la calidad de vida de este paciente y la vamos a mejorar. Y dentro de otros de los roles que vamos a desempeñar o que podemos desempeñar y que ojalá desempeñáramos todos, será participar en proyectos de investigación. Si se dan cuenta, todos estos roles sí o sí dependen de esa valoración, de esa evaluación. Si una evaluación no es idónea, si una evaluación no es bien hecha, si una evaluación no es minuciosa, todos los roles que dependen de esto pues no van a ser bien ejecutados y el paciente no va a estar bien atendido. Entonces aquí quiero decirles que si, por ejemplo, nosotros buscamos el significado de evaluación en un buscador, en Google, en un diccionario, vamos a encontrar que es el proceso de obtención de información y el uso de esa misma información para formular juicios que se utilizan para tomar decisiones. Si yo esta noción o este término, esta definición, la traspaso a la rehabilitación de piso pélvico, pues vamos a ver que la finalidad de esta valoración va a ser detectar esas posibles alteraciones que tenemos en el funcionamiento tanto de los músculos del piso pélvico como de las estructuras que lo componen y de otros componentes que además trabajan en equipo junto al piso pélvico. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el complejo lumboabdomino pélvico. Ustedes, los que no conozcan del tema, van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues voy a ponerles un ejemplo, y es el ejemplo de una caja. Entonces, esa cajita, vamos a hablar que parte, digamos, de toda la parte abdominal hasta el final de la pelvis, y de hecho me voy a aprovechar de que tengo esta cajita de fósforos por aquí, y vamos a mirar que la tapa de arriba de la caja vendría siendo las tapas, vendría siendo, si lo pasamos a la parte abdominal, vendría siendo el diafragma. La tapa de adelante vendría siendo la musculatura abdominal junto con las tapas laterales, la tapa de atrás vendría siendo la musculatura paravertebral, y la tapa de abajo vendría siendo nuestra musculatura del piso pélvico. Si nosotros no evaluamos y no tratamos ese piso pélvico desde todo lo que lo compone aquí abajo y además de todo lo que puede repercutir sobre este, pues no estamos haciendo un trabajo idóneo y no estamos haciendo una valoración correcta, porque efectivamente si la causa viene
de algo que no sea netamente del piso pélvico, sino viene, por ejemplo, del manejo, del mal manejo de las presiones que se generan dentro de esta caja, o de que tenemos un diafragma que está totalmente hipertónico, o que tenemos una musculatura abdominal totalmente flácida, o que nuestra postura por nuestra mala ejecución de actividades, o yo qué sé, está mal, pues todo eso va a repercutir finalmente en la funcionalidad de esta zona baja, ¿no? Pues claramente como estamos de pie y la gravedad actúa sobre todo esto, pues va a recaer finalmente aquí abajo. Entonces ahí está una de las importancias de ver al ser humano como un ser global y valorarlo como tal y tratarlo como tal. Entonces con esto quiero mostrarles que la evaluación finalmente termina siendo la herramienta más útil que tenemos nosotros como terapeutas pélvicos para conocer el estado de esas fascias, de esos nervios, de esos ligamentos, de esos músculos, de las mismas mucosas y de todas esas estructuras pélvicas, lo que nos va a llevar a identificar las necesidades de la persona que va a llegar a nuestra consulta y nos va a permitir realizar un diagnóstico kinesiológico funcional. Acá mucho ojo porque nosotros estamos hablando basados en la funcionalidad, nosotros no diagnosticamos ni síntomas, ni patologías, ni signos, ni nada, sino vamos a hablar o vamos a diagnosticar basados en la función. ¿Hay alguna pregunta o algo? Creo que por ahí hay un ruidito, hay un micrófono que está abierto. No sé si hay algo. Bueno, creo que no. Listo, no, en el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Igual, pues les recuerdo que es muy importante que todos permanezcamos con el audio en silencio para poder que no hayan estas interrupciones y seguir con la charla. Listo. Listo, entonces les decía que es súper importante hablar del diagnóstico basado en la funcionalidad y no basarnos en la patología o en el diagnóstico médico o en la sintomatología que refiere el paciente o en los signos que yo me encuentro durante la valoración, sino en lo que yo encuentro en la valoración lo voy a traspasar a la funcionalidad y cómo desde la funcionalidad yo lo voy a poder abordar o qué es lo que yo le voy a plantear de acuerdo a esto. Entonces, les decía, nos vamos a plantear unos objetivos, vamos a plantearle al paciente un plan de tratamiento y estos objetivos y este plan de tratamiento claramente tiene que estar diseñado y totalmente personalizado para cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Bueno. Entonces partimos en esa valoración, partimos de un historial clínico, ¿cierto? De una anamnesis. Esa historia clínica es una herramienta de base que nos va a dar una idea virtual o una idea como mental de lo que ha pasado con nuestro paciente desde que nació más o menos hasta el momento presente y nos va a permitir diseñar como un esquema mental a nosotros como terapeutas de lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos a hacer la exploración física. Entonces, en esa historia clínica, efectivamente, vamos a buscar esos síntomas, eso que el paciente refiere, para poderlo, digamos, abordar posteriormente. Es importante resaltar que esta historia clínica debe adaptarse al paciente que tenemos enfrente y al motivo de su consulta. No obstante, yo sé que hay varios ítems que tenemos que preguntar en todos los casos, pero el diseño de la historia clínica digamos que también es como personalizada y ustedes van a tener que tener o varias historias clínicas o una historia clínica que esté muy completa y ustedes van a ir descartando, dependiendo de lo que el paciente les vaya diciendo, en qué ahondan más y hacia dónde van a encaminar más los cuestionamientos, porque por ejemplo, si viene un paciente porque tiene o una paciente porque tiene una incontinencia urinaria netamente a los esfuerzos, por ejemplo, cuando tose, cuando ríe, cuando salta, pero no refiere absolutamente nada más, no refiere dolor, no refiere estreñimiento, no refiere dificultad para evacuar, no refiere absolutamente nada, solamente dice, mira, a mí me pasa que tengo escapes de orina cuando salgo a trotar y solamente es cuando troto, ni cuando toso, ni cuando no, sino solamente cuando toso. Pues claramente yo voy a enfocar todas las otras preguntas directamente a esa parte como de incontinencia, ¿cierto? Hacia la parte urinaria. Hay cositas que voy a preguntar o que voy a explorar de otras cosas que pueden estar ayudando o contribuyendo a que haya esa causa, pero mi enfoque va a estar más dirigido hacia allá. Por el contrario, si hay un paciente que está referenciando más dolor, pues me voy a enfocar más a eso y las preguntas van a ir más enfocadas hacia el dolor. ¿Listo? Entonces aquí les voy a nombrar, grosso modo, qué es lo que debe tener
ese historial clínico, entonces claramente está toda la parte del motivo de consulta, los antecedentes familiares, los antecedentes personales que incluyen todo lo que tiene que ver con la parte farmacológica, con la parte de antecedentes patológicos, los quirúrgicos, en el caso de las mujeres los ginecobstétricos, los urológicos, los gastroenterológicos, todos los antecedentes sexuales, si hay dolor, si hay, por ejemplo, falta de lubricación, si conseguir el orgasmo es difícil, cómo está, por ejemplo, en el caso de los hombres, la duración de la erección, si los tiempos de eyaculación son los adecuados, la parte, digamos, psicológica también es súper importante tener esos antecedentes psicológicos, si es una persona deprimida, si es una persona ansiosa. Recuerden que yo les decía que evaluamos es a un ser integral y no solamente a una parte, entonces la emoción y toda la parte psicológica va a repercutir, mejor dicho, grandísimamente sobre todo lo que tiene que ver con el piso pélvico. Vamos a preguntar sobre los hábitos, vamos a mirar, por ejemplo, los hábitos miccionales, cada cuánto entra el paciente al baño, cómo están siendo, digamos, por ejemplo, si te presentan las pérdidas urinarias, cómo están siendo esas pérdidas, cuántas protecciones utiliza, vamos a mirar los hábitos evacuatorios, cada cuánto va al baño, cómo está, hay unas escalas, por ejemplo, que nos ayudan a saber cómo es la consistencia de las heces, vamos a mirar el paciente cómo se sienta, por ejemplo, en el momento de evacuar. Claramente vamos a, dentro de los hábitos tenemos que preguntar cómo es la actividad física, si es regular, si no es regular, si hay aumento del impacto durante la actividad física, si son deportistas, si por ejemplo hacen bicicleta, todas esas cosas. Recuerden que es una idea que nosotros nos estamos grabando, nos estamos diseñando aquí en la mente de qué vamos a encontrar en ese paciente de acuerdo a lo que nos contó, qué es lo que vamos a encontrar cuando lo vayamos a explorar, porque eso ya nos va a dar una idea. Por ejemplo, si el paciente es pesista, yo sé que esos pesos van a generar peso sobre ese piso pélvico, entonces probablemente voy a estar pensando que puede haber una debilidad, etcétera. Vamos a hablar también sobre la alimentación, sobre la vestimenta. Las mujeres que les encanta, por ejemplo, el uso de fajas o de andar súper apretadas, claramente van a tener una repercusión no muy positiva sobre su piso pélvico. Vamos a hablar de cómo afecta el motivo de consulta, lo que están consultando, en la calidad de vida del paciente. Vamos a ver si ellos tienen algunos exámenes complementarios que les hayan podido enviar, por ejemplo, los médicos, y que nos van a ayudar a nosotros también a tener algunos datos de importancia, por ejemplo, las urodinamias, las cistoscopias, las manometrías anorrectales, las electromiografías, las ecografías pélvicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de todo ese interrogatorio, después de conocer al paciente por lo que él me está refiriendo, claramente yo tengo que llenar un consentimiento informado inicial, porque voy a pasar a la parte de la exploración física, y en la exploración física pues yo voy a tener que abordar la zona íntima, la zona intracavitaria, y pues para que yo pueda tener acceso a eso, el paciente tiene que permitirlo. Entonces vamos a llenar un consentimiento informado. Ahorita les voy a hablar un poquitico de eso. Entonces, después de ese consentimiento informado, vamos a pasar a la valoración física. Vamos a realizar diferentes cuestionarios y test. Basado ya en todo eso que nos informaron, basado en toda esa exploración que yo ya hice, con todos los cuestionarios, con todos los test, voy a poder establecer un diagnóstico kinesiológico funcional. Posterior a esto voy a poder dar unos objetivos o plantearle al paciente unos objetivos y finalmente realizar un plan de tratamiento. Entonces les mencioné lo del consentimiento informado. Digamos que en términos sanitarios, el consentimiento informado se basa en ser una vía de comunicación entre el paciente y como entre el profesional y el paciente, ¿cierto? Y va a finalizar ese consentimiento en la aceptación, en la negación por parte del paciente, a permitir hacer la exploración física, por ejemplo, y la ejecución de lo que vamos a hacer como tratamiento. Después de haberle informado además también los riesgos, los beneficios y las alternativas que tenemos, pues el paciente va a poder tener el derecho a opinar y a escoger con libertad qué es lo que va a realizar, y por eso es tan importante que se le dé esa oportunidad, ese derecho de libertad a decir si lo quiere o no hacer. Además que todo esto tiene una repercusión claramente legal, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Entonces, después de ese consentimiento informado, entonces les decía que vamos a hacer una exploración física y que esa exploración física no se va a basar netamente en lo que es la parte pélvica, sino que vamos a tener en cuenta muchísimas otras cosas que tienen que ver con todo lo del complejo lumbo-abdomeno-pélvico. Y por medio de esa exploración física, entonces ya vamos a abordar no solo la sintomatología que el paciente nos refirió, sino que ya vamos a abordar un poco más también signos y cosas que nosotros vamos a empezar a encontrar en él. Vamos a constatar además todo lo que los pacientes nos empezaron a decir en el historial clínico y gracias a esto pues nosotros vamos a poder hablarles de lo que va a ser el desarrollo, digamos, de las consultas, de las terapias y de todo lo que se viene de aquí hasta el último día de su vida. Y eso es algo que yo les dejo y les recalco mucho a los pacientes, y es que lo que vienen a aprender durante las sesiones de rehabilitación pélvica no es algo que simplemente van a aprender para el momentico, sino que ellos están pagando una consulta por algo que van a estar aprendiendo para que su calidad de vida hasta el último día sea el mejor. Entonces, dentro de esa exploración física, digamos que podemos dividirlo en dos cosas, una parte que es observacional y otra que ya es de palpación. Dentro de la parte de observación, les mencioné al inicio que eso va a partir más o menos desde que el paciente llega a la consulta, cómo está su postura, cómo se sienta el paciente, cuándo se va a cambiar, cómo camina el paciente, cómo se sube a la camilla. Todas esas cosas tenemos que tener como una habilidad y desarrollar mucho ese ojo clínico para empezar a mirar desde que el paciente llegó. Entonces, desde ahí parte. Obviamente esto, por ejemplo, también lo vamos a observar muy específicamente cuando el paciente está en bípedo, podemos hacer algunos estudios de postura, etcétera, pero pues va a ser un poco más rápido que el abordaje que se hace, digamos, desde ortopedia, donde netamente se van a enfocar en la parte postural, pero nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Dentro de la observación, entonces ya cuando el paciente se acuesta, que ya está en supino, pues vamos a mirar muchísimas otras cosas, vamos a mirar el estado de la piel, vamos a observar el trofismo, vamos a mirar la presencia de seles, en el caso de las mujeres vamos a mirar si hay algo de flujo vaginal, si hay algún tipo de cicatrices, si hay asimetrías, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando pasamos a la palpación, entonces tenemos una palpación que es a nivel abdominal y otra que es a nivel perineal, que ya tiene que ver con la parte intracavitaria. Entonces, en cuanto a la parte abdominal, vamos a mirar, por ejemplo, el tono de las cúpulas diafragmáticas, vamos a palpar todo el recorrido intestinal, vamos a mirar si hay cicatrices, cómo está toda la parte del core, cómo vamos a la activación de la musculatura abdominal, y a nivel perineal, pues claramente toda la exploración de lo que es la fuerza, de lo que es la resistencia, tenemos escalas para medir eso, vamos a mirar si hay puntos gatillos miofaciales, vamos a mirar el estado de las mucosas, bueno, vamos a mirar muchísimas cosas que en definitiva van a hacer que nuestros dedos y nuestras manos se conviertan en nuestros ojos. Posterior entonces ya a esa exploración física, pues viene una parte, creo yo, que es muy importante, y es poder informar al paciente, explicarle qué fue lo que yo encontré durante toda la valoración y qué fueron esas ideas que yo me empecé a generar de él durante el historial clínico. Vamos a explicarle al paciente o vamos a educarlo frente a lo que es el piso pélvico. Yo creo que para que uno se pueda adherir a un tratamiento, y lo digo como paciente, yo necesito saber qué es lo que me van a hacer, hacia dónde va dirigido, porque pues el paciente que no tiene ni idea de nada de lo que tiene que ver con su piso pélvico o con salud en general, pues desconoce absolutamente. Y el desconocimiento pues no permite que uno como que quiera hacer las cosas, y más cuando se trata de algo tan íntimo. Entonces, cuando uno ya se encarga de informarlos, de decirles, de educarlos en el tema, ellos empiezan a entender y a ver la necesidad y la importancia de realmente poder hacer o de realizar unas fisioterapias pélvicas. Les vamos a hablar del número de sesiones, de qué hacemos durante todas esas sesiones, cuáles son los equipos que utilizamos, cómo se hace, por ejemplo, el plan casero que les vamos a estar mandando cada que vengan a nuestra consulta, y mejor dicho, todo lo que le podamos informar al paciente para que le quede completamente claro es totalmente bienvenido mientras ese proceso de información. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de la valoración no es, o sea, no es algo sencillo, realmente es algo que es muy complejo y es muy completo, y por ende lleva o necesita llevar mucho tiempo, porque vamos a hacer una parte educativa, porque vamos a hacer una exploración, porque, mejor dicho, en ese primer momento, en ese primer contacto, es cuando el paciente va a decidir
si lo va a hacer o si no lo va a hacer, y es de parte de nosotros como terapeutas poderles vender que realmente lo realicen por el beneficio de ellos y por la calidad de vida que van a adquirir si ellos lo hacen como debe ser. Bueno, después entonces ya de todo eso de que les hablamos de qué es lo que va a pasar durante las terapias y etcétera, pues entonces ya vamos a estar pensando nosotros como terapeutas cómo les vamos a formular el tratamiento y qué es lo que les vamos a realizar, y para eso nosotros necesitamos un razonamiento clínico. Entonces aquí no se trata de receta de cocina, que entonces a todos los que tienen dolor les ponemos electroterapia y que a todos los que tienen incontinencia entonces simplemente les hacemos estos y estos ejercicios, sino que como esto es tan individualizado y tan personalizado, pues los ejercicios que le sirvieron a María no le van a servir a Pepita, y los de Pepita no les va a servir a Menganita, pues claramente de nuestro racionamiento clínico, de lo que nosotros vimos durante la valoración, de lo que lo vimos durante la exploración y todo eso, es que vamos a sacar y vamos a engranar cada una de las cosas para poder decir qué es lo que le vamos a prescribir, qué es lo que le vamos a enviar a hacer y qué es lo que vamos a utilizar como equipos o como herramientas para que el paciente pues tenga unas buenas terapias. Entonces les digo yo que partimos que para que eso lo podamos hacer, entonces nos planteamos unos objetivos, planteamos un plan de tratamiento que tenga una secuencia lógica, llamémoslo así, y claramente todo eso basado en el diagnóstico kinesiológico funcional que sacamos después de la valoración. Ya cuando hablamos un poquitico desde la parte de intervención, creo yo que el pilar más importante de nosotros en el tratamiento es la educación. El paciente, cuando lo educamos, va a entender cómo funciona su cuerpo, hacia dónde va encaminado el tratamiento, por qué vamos a utilizar X o Y estrategia, por qué vamos a utilizar este equipo y no el otro. En fin, y todo eso basado en las necesidades particulares. Las herramientas que nosotros utilicemos durante las fisioterapias simplemente nos van a facilitar los procesos y lo pueden acelerar, y eso es lo que finalmente hace la tecnología. Pero no podemos vender como que ese es el fin último y que el paciente o mismo los médicos que le remiten a ustedes vayan a pensar que es que la fisioterapia pélvica es el biofeedback o es el TENS o es la electroestimulación o es la radiofrecuencia o es la silla electromagnética, sino que la fisioterapia pélvica finalmente es el fisioterapeuta. De hecho, si yo les puedo decir que el mejor feedback que ustedes van a tener son las manos, créanmelo. Claramente la tecnología nos ayuda muchísimo y, como les decía, acelera los procesos, pero pues es el fisioterapeuta quien realmente da el servicio y quien finalmente es quien monta toda la estrategia y todo, ¿cierto? Entonces, dentro de esa educación tenemos que abordar todo lo que tiene que ver con el cambio del estilo de vida. Del momento en el que ustedes les plantean a los pacientes los tratamientos, el paciente ya no puede seguir siendo el mismo personaje que llegó a su consulta, porque seguramente va a tener unos cambios posturales, va a conocer unos nuevos hábitos miccionales, defecatorios y mismo de alimentación. Bueno, va a tener que cambiar muchísimas cosas y eso va a repercutir en que el paciente después les vaya a decir, oiga, sí, definitivamente yo ya me siento muchísimo mejor, mi calidad de vida está estupenda, ya no soy la persona deprimida que llegó aquí porque se estaba orinando, sino que ya me siento realmente funcional y que puedo participar en la sociedad sin temor a estarme, por ejemplo, mojando o ensuciando o lo que sea. Claramente para eso tenemos cosas como, por ejemplo, el entrenamiento de la musculatura de piso pélvico, tenemos técnicas manuales, tenemos herramientas muy sofisticadas como toda la parte de equipos, tenemos cosas que no son tan sofisticadas pero que igual son indispensables como todo lo que son las bolitas chinas, los educadores transvaginales, los mismos vibradores. Bueno, y de esto les puedo hablar miles de cosas, pero no me voy a detener ahí. Con esta diapositiva quería decirles que en cuanto a la valoración de piso pélvico
realizada por fisioterapia pélvica es totalmente diferente a la valoración que se podría hacer, digamos, por parte de ginecología, y esto es importante que se lo digan a sus pacientes y que ustedes lo tengan como muy presente, porque es que en ginecología lo que buscan es detectar o prevenir o tratar alteraciones que estén relacionadas netamente con los órganos reproductores femeninos, y también, por ejemplo, los ginecólogos también tratan lo que tiene que ver con las mamas, utilizan espéculos, se toman muestras que están más relacionadas con todo lo que tiene que ver con patologías como cáncer, virus, hongos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Mientras que nosotros estamos muchísimo más enfocados hacia la parte, como les decía, funcional, muscular, ligamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y además que nuestro espectro es un poquito más amplio, se va solamente, o sea, no se basa solamente en la ginecología o en la urología o en la coloproctología o en la sexología, sino que abarca a todos, porque es que abarca todas las vísceras que componen esos ítems, ¿no? Entonces, es importante que lo recalquemos en nuestros pacientes y a los mismos profesionales que nos remiten a nosotros. Sin embargo, no duden que cuando ustedes después de la valoración sientan que el paciente necesita, por ejemplo, algunas ayudas diagnósticas de más para darse ustedes mayores luces, o mismo derivar a colegas ustedes médicos, pues que lo hagan, porque como les decía también al inicio, digamos que no depende solamente de mi intervención la mejoría del paciente, y quizá muchas veces ni siquiera sea por parte terapéutica, y vamos derivar primero a otros especialistas para posteriormente poder sí colaborar. Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque realmente el objetivo de nuestro trabajo como fisioterapeutas pélvicos es dejar una pelvis en equilibrio. Grosso modo, es dejar esa pelvis así para que el paciente funcione desde el aspecto pelviperineal, ¿cierto? Y para esto, pues sí o sí vamos a necesitar de un equipo multidisciplinario donde contemos con todo: nutrición, psicología, urología, coloproctología, gastroenterología, ginecología, con los mismos ayudantes. Todos vamos a terminar formando un equipo muy importante y fundamental para el trabajo y para el manejo de nuestros pacientes. Esta es una pregunta que quizá les van a realizar o que ustedes mismos pueden resolver, y es: ¿cuándo hacer una valoración de suelo pélvico? Entonces, una valoración de piso pélvico yo diría que uno se la debería hacer, no sé, como desde niños, si es que llega a presentar algún tipo de disfunción, y más adelante cuando ya llegamos a la adolescencia y empezamos a tratar un poco más esta zona. Pero pues voy a dar como unos ítems muy específicos que pues sí o sí van a necesitar una valoración de suelo pélvico, y entonces es cuando haya unas disfunciones que estén ligadas a la zona pelviperineal, ya sea que tengan disfunciones a nivel miccional, a nivel evacuatorio o a nivel sexual, todo lo que tiene que ver con acordes de dolor, dificultad para la erección, dificultades para el orgasmo, para la eyaculación, para la sensación digamos, hay muchas mujeres que dicen que tienen sensación de vaginas amplias y que esto les dificulta conseguir el orgasmo, por ejemplo. Eso lo pueden tener en cuenta desde el aspecto sexual. Antes y durante, mejor dicho, antes, durante y después del embarazo, fundamental. Una de las cosas que no les mencioné anteriormente y que también es muy importante es la prevención. Entonces, si yo sé que quiero quedar en embarazo porque quiero ser mamá, pues voy a trabajar mi cuerpo para que ese peso del bebé durante los 9 meses sobre esa musculatura que seguramente nunca habría activado durante mi vida, pues no se vaya a lesionar en el momento del parto, y por el soporte del peso del bebé, pues tengo que trabajarla antes, ¿cierto? Es fundamental. Y claramente recuerden que es una zona que está muy sometida a presiones y a cosas que la van a terminar dañando a lo largo de la vida. Entonces, si yo puedo prevenir, es buenísimo. Entonces, antes, durante y después del embarazo, fundamental realizar una valoración de piso pélvico. En las mujeres, durante el proceso de la menopausia o antes de llegar a la menopausia, por todos los cambios hormonales que generan y que van a terminar afectando nuestra musculatura pélvica, sería bueno saber cómo está esa zona. En los hombres, claramente también durante la andropausia, en los procesos prequirúrgicos y posquirúrgicos que van a afectar la zona pélvica, y todo lo que tenga que ver con actividades físicas o deportivas que sean de impacto, que sean hiperpresivas, por ejemplo, los pesistas o los ciclistas o la gente que hace CrossFit, o mismo las personas, los músicos que tocan instrumentos de viento, mejor dicho, todo aquel
que vaya a tener un aumento o una mala gestión de presiones a nivel abdominal, debe recurrir a una valoración pélvica para saber en qué estado se encuentra su musculatura y cómo la puede potencializar para no presentar una disfunción posterior. Entonces creo que ya con esto, creo que le voy a dar fin a la charla. Les voy a agradecer a todos por su tiempo y espero haber sido lo suficientemente clara y que les haya quedado como un espectro más amplio de por qué es importante realizar una buena valoración pelviperineal. No sé si haya preguntas, doy paso para ellas y gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a ti, Olga Lucía, por esta información tan útil y tan práctica para nuestra profesión. Yo les invito a que todas las personas que tengan inquietudes nos las puedan dejar a través del chat. Mientras tanto, les voy a indicar que pues Olga Lucía va a ser ponente de nuestro próximo diplomado en fisioterapia de piso pélvico. Inicia el próximo 28 de marzo y así como en este webinar tenemos una sorpresa para ustedes. Tan, 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 tan. Les comento que por formarse con nosotros van a obtener un diploma internacional avalado por fisioterapia en movimiento y también un aval internacional que este certifica 160 horas de formación teórico-práctico avalado por la International Physical Therapy Group de Miami, Florida. También algo muy importante es que van a tener acceso a nuestra aula virtual. Es una aula que se llama Virtual Mob. Es una plataforma de aprendizaje online. Allí van a poder encontrar las grabaciones de las clases para retroalimentar todo el material de estudio complementario que van a estar en compañía pues durante todo el desarrollo del diplomado como tal. Y por inscribirse hoy en el Diplomado Internacional en Fisioterapia y Rehabilitación de Piso Pélvico y participar en este webinar, recibirán gratis una certificación, se llama Escuela de Emprendedores. Es una idea para materializar como si tu idea de negocio y allí vas a poder entonces participar en el diplomado y también a la vez totalmente gratis en esta Escuela de Emprendedores, que es un plus que le puedes dar a tu profesión. Recuerda que también nos puedes encontrar en redes sociales, en Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento, en Twitter como Fisio Movimiento. Igual, pues, si tienen algunas inquietudes, nos las pueden dejar acá en el chat para que procedamos a dar paso a el bloque de respuestas y preguntas. Ahora bien, esta promoción de este empaquetamiento con la Escuela de Emprendedores totalmente gratis solamente estará válido por 24 horas. Así que yo a través del chat les voy a dejar unos links que los llevan directamente a nuestra página para que conozcan acerca del diplomado o también contactarnos por nuestras redes sociales o a su asesor comercial. Veo que por acá nos comienzan a dejar preguntas. Por acá nos preguntan, ¿cuál es su libro favorito y su libro base para aprender de rehabilitación de piso pélvico? No, ahí sí me corchan, yo cojo de donde pueda lo que pueda, o sea, realmente no tengo un libro de base para poderles dar en este momento, hay muchísima información y más que los libros, yo creo que toda la parte de estudios y investigación nos aportan también muchísimo conocimiento, entonces no, pues no, no sabría decirles uno específicamente, no se me viene en este momento a la cabeza, hay muchísimos. Perfecto. Por acá hay una persona que también nos comparte, dice, es un caso clínico, tengo una paciente de 74 años que tuvo una fractura de cuello femoral. Al hacerle la evaluación, me comentó que antes al tener relaciones le dolía la zona de la vagina y ahora me dice que tiene dolor en la zona interna del muslo y zona de inserción Soas. de psoas, sí. Pero ahí, ¿cuál es la pregunta? Estabas poniendo como el caso clínico como para que todos tuviéramos como esa notificación. Listo, por acá también veo. eh, Cuando se realiza colostomía, ¿cómo se afecta la frecuencia
defecatoria. No, pues cuando tienen la colostomía simplemente van a poder evacuar por medio de la ostomía, de la colostomía. Entonces, digamos que la frecuencia evacuatoria va a depender de cada que el paciente come y eso, cada que evacúe, o sea, ahí no vamos a tener como mayor repercusión nosotros como terapeutas pélvicos a menos de que le cierren la ostomía. Perfecto, muchas gracias. Acá nos comparten que el atrapamiento del nervio pudendo también se puede tratar con rehabilitación. Un urólogo indica que es dolor pélvico crónico. Sí, totalmente, es totalmente área de nosotros porque les mencioné al inicio que nosotros vamos a evaluar toda la parte de nervio, vamos a evaluar ligamentos, vamos a evaluar fascia, vamos a evaluar músculo y claramente un atrapamiento de nervio pudendo nosotros lo podemos trabajar porque muchas veces es por cuestiones musculares. Excelente. Acá también nos están diciendo, desde tu experiencia, ¿cuáles son las disfunciones más comunes que has tratado? Desde mi experiencia, bueno, es que yo he pasado por todo, pero mi énfasis está muy centrado hacia la parte de disfunciones sexuales. Sin embargo, yo podía hablar que en cuanto a prevalencia y eso hay mucha incontinencia urinaria. Toda la parte de incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria mixta, de urgencia, yo creo que es una de las cosas que más consultan. Y la parte de dolor, no me atrevería a decirlo como en cifras, pero es que hay mucho desconocimiento y empiezan a pensar las personas que el dolor ya es normal y no, entonces por eso no consultan y por eso cuando uno lee los estudios pues no sale tanto porque no hay las consultas como tal. Entonces, pero sí se presenta muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor también. Perfecto. Por acá también Jessica nos pregunta que en una paciente con útero retroverso que presenta dolor a la penetración, ¿puede ser mejorado ese dolor desde nuestro campo? Sí, claro, realmente no es netamente porque el útero esté en retroversión, sino que también puede ser porque la musculatura le daña, puede estar un poco hiperactiva y eso puede generar algunos puntos gatillo que estén generando, desencadenando el dolor. Claramente, pues hay que evaluar, ¿no? O sea, yo estoy aquí hablando en casos hipotéticos. Hay que evaluar para saber realmente de dónde viene el dolor y qué es lo que pasa, pero pues podría ser eso. Excelente, perfecto, Olga Lucía. Muchísimas gracias a ti por este espacio académico, por brindarnos esta información tan útil y práctica. A todas las personas pues, que están conectadas, les invito a que se puedan registrar en los links o conocer de la información del Diplomado en Rehabilitación de Piso Pélvico y que estén muy atentos de nuestras redes sociales para nuevos webinars que tenemos para ustedes. Espero que tengan una feliz noche y muchísimas gracias a ti, Olga Lucía. No, con todo gusto. Feliz noche a todos. Un placer. Chao, que estén muy bien. Chao.